Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde nos reencontramos, ¿verdad? En torno a la palabra, en nuestra formación integral de agentes. Un gusto reencontrarnos. Esperando que se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos a disponernos a comenzar nuestra reunión de hoy. ¿Quién nos apoya hoy con la oración? De inicio. Inicia entonces la oración y bueno, comenzamos la sesión del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Nos concedes la vida, nos concedes salud, nos das los medios para podernos encontrar en este espacio de formación. Queremos encomendar nuestros trabajos a tu misericordia, a tu bondad. Envía la luz de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues igual, ¿verdad? Como hemos hecho estos días, hacemos hoy el último acercamiento al texto que nos propone el PDP, que es del Evangelio de San Mateo. Ya a partir de mañana y el día viernes vamos a trabajar ya el tema del marco operativo, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a acercarnos al Evangelio de San Mateo. Es un evangelio muy bonito. Bueno, obviamente todos, ¿verdad? Pero me refiero a este texto, que es un texto de envío. Es un texto que todos los evangelios presentan, cada uno con sus particularidades. Pero creo que es un marco adecuado, ¿verdad? Ahorita que estamos en este proceso formativo, para recordar que la misión no es opción. La misión es, digamos, un mandato del Señor para nosotros, porque al final, cada una de las cosas que el Señor nos propone como lineamientos de vida, pues son para nuestra felicidad. En este caso, tanto el que anuncia como el que recibe el anuncio, pues serán más felices en ese contexto, ¿verdad? O sea, el que anuncia, pues encontrará en ese anuncio, en esa acción, algo que alegra su vida, que le da sentido, que le hace sentir también la experiencia de ser instrumento de salvación. Y obviamente para el que recibe el anuncio, pues puede ser una oportunidad de transformación. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el ejercicio de lección como lo hemos hecho estos días. Empezamos ya con este momento de oración, de invocación al Espíritu Santo, y ahora vamos a hacer la lectura del texto. La lectura del texto. Entonces, Itzel Moreno, ¿nos podrías apoyar a la lectura, por favor? Mateo, misión. Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Los 11 discípulos los fueron a Galilea. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Una lectura común del texto que nos dice ya algo de lo que vamos a reflexionar, pero vamos a interiorizar, asimilar esta palabra de manera personal
un momentito de silencio para releer el texto y hacer un eco, ¿verdad?, de esta palabra. Bien, pues vamos a hacer algunos ecos, ¿verdad?, de este texto. Esmeralda. Y así discípulos a todos los pueblos. Cisco. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Norma. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Estos ecos, ¿verdad?, pues siempre nos permiten meditar en cómo la palabra resuena en nosotros, si estamos dispuestos, receptivos, si le decimos al Señor, háblanos, como lo hizo Samuel en su momento, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y pues bueno, hacemos algún acercamiento a este primer momento, como hemos dicho, de la lección, el paso de la disposición, la lectura atenta, lectura sagrada, pues la meditación, también que me dice el texto y finalmente una oración, ¿verdad?, que elevamos al Señor. Diremos aquí algunos elementos en este acercamiento de qué dice el texto. De entrada, fíjense, nos dice el Evangelio de Mateo, eran 11 discípulos, 11 los que fueron a Galilea. Sabemos que el colegio apostólico, el grupo de los apóstoles, estaba conformado por 12 miembros. ¿Por qué son 11? Pues porque había acontecido la muerte de Judas. Ya sabemos que en torno al tema de la traición, Judas se quita la vida. Y entonces no eran 12, sino 11. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia, el acontecer humano, siempre pues va a tener, no todo va a ser perfecto en esta comunidad de discípulos, no todas las circunstancias van a ser siempre las mejores, va a haber contextos también dolorosos, en este caso, ¿verdad?, de traición, de pérdida, la muerte de uno de sus compañeros con los que habían compartido muchas experiencias de Jesús. Y sí, no podemos obviamente tildar a Judas de lo peor, ¿verdad? Yo creo que también él en su discipulado pues hizo muchos intentos de seguir al Señor, que obviamente también hubo un momento de desconcierto al final de su vida. A decir de algunos, probablemente Judas no comprendía a Jesús, o sea, él cuando le dice, cuando hace este gesto, ¿verdad?, de besar la mejilla y traicionarlo, dicen algunos que siendo Iscariote, es decir, que estaba emparentado o estaba influido, ¿verdad?, por este tema del grupo judío de los celotas, era este grupo que esperaba una acción de Dios de tipo militar, violenta, como una especie de ocupación, ¿no?, que iba a venir el Mesías como un caudillo militar con gran fuerza y poder, y que iba a derrotar en una guerra violenta al imperio opresor, al imperio romano. Entonces Judas probablemente estaría en este contexto de esperar una insurrección violenta, y pues resulta que no, pues o sea, él dicen algunos, probablemente pensaría que entregando a Jesús iba a hacer que él reaccionara, o sea, que él reaccionara y los convocara a las armas. Y cuando se da cuenta que no pasa nada, que Jesús se entrega como cordero, ¿verdad?, a la luz del profeta Isaías, que como cordero no abría la boca, sino que se entregaba en manos de sus perseguidores, Judas entonces reaccionaría y se daría cuenta de que no había hecho lo correcto, ¿no? Y que al fin esa culpa. Entonces, bueno, el contexto es difícil, hay un momento difícil, aquí dice los 11, entonces no eran los 12, de hecho
Así va a comenzar el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Uno de los eventos primeros que nos narra Hechos es la elección del apóstol Matías para completar el número de los 12. Entonces aquí vemos que hay una situación difícil, una situación de pérdida, algo incómodo, algo no perfecto, y no obstante eso, pues ellos van adelante. Ellos van adelante. ¿Por qué? Pues porque el Señor les pide eso de manera personal. Los 11 fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Recuerden que la muerte de Jesús, saben que es la parte sur de Palestina. Galilea está al norte, entonces tuvieron que hacer un recorrido ágil, ¿verdad?, para llegar a la cita, al encuentro con Jesús, o el anuncio que les habían dado, ¿verdad?, de que ahí lo verían. No se dice, encontrándose con él, algunos se postraron y otros dudaron. Entonces, una comunidad, como hemos dicho, imperfecta, donde hay unos que de inmediato, ¿verdad?, conocen a Jesús y se inclinan ante él, reconociendo pues su mesianidad, porque pues imagínense ustedes, lo habían visto en cruz hace unos días y ahora lo ven ahí frente a ellos vivo. Pues que este es Dios, ¿no? O este es el Hijo de Dios, o es el enviado, o es el Mesías. No obstante, otros dudaban. O sea, casi ante las pruebas más evidentes todavía, ¿verdad? Y uno podría decir, ay, estos cabezones, ¿cómo dudaban después de que estaban viendo allá a Jesús ante sus ojos, ¿no? Pero la verdad es que a veces así nos comportamos también nosotros. O sea, hemos visto tantos signos de Dios en nuestra vida y no obstante a veces dudamos, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente hemos dicho una comunidad imperfecta. ¿En dónde se encuentra al citado? En el monte, en la montaña. La montaña es un lugar geográfico que en las culturas antiguas, en todas las culturas antiguas, tiene una connotación de lugar sagrado. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión antigua hay como esta comprensión, digamos, geográfica de la deidad, donde se encuentra Dios arriba, o sea, eso es arriba, y los demonios o las fuerzas del mal, demás, abajo, ¿no? Entonces, arriba, abajo es como una comprensión localista, digamos, de lo que nosotros hoy reconocemos más bien como estados, ¿verdad? No es tanto como un lugar tal cual, arriba, abajo, como aquel que yendo al espacio dijo, pues yo fui al espacio y nunca vi a Dios. Como diciendo, yo subí a lo más alto y allá no lo vi, ¿no? Pues no, o sea, obviamente estos son, sí, digamos, elementos simbólicos, ¿verdad? O sea, cuando decimos Dios está arriba, estamos queriendo decir que es más grande que todo, más grande que nosotros. Es el trascendente, el que está más allá de lo creado, etc. Pero en esta comprensión, decíamos, cosmológica de la realidad sagrada, ubican a Dios arriba. Entonces, ¿dónde iban a encontrarse con Dios o dónde era un lugar que los ubicaba más cerca de Dios? Pues la montaña, porque los elevaba, o sea, podían estar más altos, más arriba. Entonces, los montes, las montañas, solían ser lugares sagrados, lugares donde se rendía culto a Dios, en diferentes culturas. En este caso, bueno, también para la mentalidad judía, también la montaña es el lugar de Dios. Se acuerdan, por ejemplo, el Sinaí en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo, pues igual, ¿no? El Sermón del Monte, en fin. Entonces, bueno, encontrándose ante él, unos creyeron y otros dudaron. Y Jesús les dijo, acercándose a ellos, he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. He recibido. ¿De quién? Del Padre. El Padre me ha dado todo poder.
Y el cielo y la tierra pues hacen también alusión a la totalidad, o sea, en todos lados reina Jesús, tiene poder. Y fíjense, ¿por qué comienza así su mensaje? Porque después dará un mandato. Fíjense el modo en el que Jesús habla a los suyos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No es una opción. Fíjense, Jesús no está diciendo si quieren pueden ir. Si quieren vayan. No, vayan. El modo verbal utilizado en el Evangelio de Mateo, en el griego, es el imperativo, ¿sí? El imperativo. Entonces, vayan. Entonces, por eso la primera expresión, yo tengo todo el poder, y desde esta autoridad divina yo les digo vayan. Y es una orden, pero al mismo tiempo, cuando Él está diciendo tengo todo el poder y les digo vayan, es como una especie de potestad vicaria. Es decir, Jesús está diciendo yo soy el Todopoderoso, y al decirles vayan y hagan esto, les estoy confiriendo mi poder. O sea, Él nos está dando la autoridad, el poder de su espíritu, obviamente, para hacer esta misión. Entonces, yo tengo todo el poder, diría Jesús. Ahora ustedes vayan a hacer esta obra. Yo los envío, yo les confiero, yo les comparto el poder que mi Padre me ha dado a cada uno de ustedes. Vayan. Y fíjense que cuando uno lo piensa con un poco de detenimiento, pues sí se asombra de cómo es que Dios puede valerse de nosotros para cambiar el corazón de una persona. Todos ustedes que son evangelizadores, que están en ese proceso, si han tenido la ocasión de predicar la palabra de Dios, de hablar en el nombre del Señor y ver el fruto, que a veces nos toca verlo, a veces no, pero si les ha tocado ver ese fruto de conversión en alguna persona, pues no nos podemos dejar de asombrar. ¿Cómo es que con lo que le dije, no en mi nombre, sino en el nombre del Señor, esa persona cambió para bien? Se acercó más a Dios, dejó un vicio, empezó a vivir de una manera diferente. Y eso es realmente asombroso, porque significa que el Señor está tomándonos como instrumentos. Y creo que esto testifica que las palabras de Jesús son verdaderas. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Nosotros podríamos decirle como Jeremías, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Jeremías? Y Jeremías dice, no, pues es que yo cómo voy a ir a anunciar tu palabra si yo soy muy joven, no me van a hacer caso. ¿Y qué le dice Dios? No me digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. ¿Por qué? Y después dice, ¿por qué? Porque yo estaré contigo para protegerte. Esa es nuestra confianza. Por eso estamos aquí. Por eso nos atrevemos a evangelizar, a llevar el evangelio. Porque el Señor nos ha dicho, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. Entonces una encomienda es también predicar y bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también esto es muy bonito porque ya para cuando se escribe el Evangelio de San Mateo, ya hay en estas fórmulas una revelación de la Trinidad. Sabemos que todo el Antiguo Testamento pues es como la
la enseñanza del Dios único. Y cuánto batallaron, ¿verdad?, los profetas y todos los que anunciaban en el Antiguo Testamento para decir Dios es uno, no tengan ídolos, no se hagan muchos dioses, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Y ya hasta que un día el pueblo entendió y Shema, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Pero ahora Jesús viene a decirnos, sí, Dios es uno, pero es un Dios tripersonal, un solo Dios en tres personas. Y aquí en la expresión bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos está Jesús revelando también que Dios es alteridad, que Dios es un Dios que es Padre, que ama al Hijo y que en común aman a uno que es el Espíritu, ¿verdad? El condilecto, el amado en común. Y pues esto también es algo bello, ¿verdad? Un mensaje de un Dios que es alteridad, que es un Dios amor. Hoy que se habla tanto de deidad, como de Dios como una energía, como un poder. Seguramente escucharon, ¿verdad?, que íbamos a entrar a la era de Acuario, decían algunos, que porque ya la era de Piscis quedaba atrás. La era de Piscis era la de Jesucristo, y que estábamos ya en torno a estos años por iniciar la era de Acuario, que significa una deidad así como pluriforme, ¿verdad?, como sin rostro, como una especie de deidad holística, ¿no?, que conjunta todo es Dios, todo puede ser digno de nuestra adoración, y en fin. Y ante esto, ¿verdad?, decimos no, el Señor es uno. Y esta revelación de Dios como alteridad nos dice, el Dios tiene un rostro, Dios tiene un rostro, Dios tiene un corazón que ama, no es una energía, no es una deidad así abstracta, impersonal, lejana, es un Dios con rostro. Es un Dios, decíamos, que es Padre, que envía a su Hijo a salvarnos, es decir, se preocupa por nosotros y que actualiza su obra en cada uno por el Espíritu Santo. Entonces, bautícenlos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es entonces un mandato de Jesús. Y sabemos que los mandamientos de Dios no son una carga, sino que son un camino de plenitud, de realización, de felicidad. Así entonces, hermanos, pues sintámonos dichosos, ¿verdad? Dichosos, ¿por qué? Porque estamos en sintonía con esta orden del Señor. Vayan, prediquen, evangelicen. Y estamos aquí nosotros, es decir, estamos respondiendo al mandato de Jesús. Y nuestra fuerza es lo que sigue, ¿verdad? Al final del texto. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes siempre, todos los días. Y aquí es donde el apóstol, el evangelizador, encuentra el creyente, ¿verdad? Encuentra su fortaleza. Saber que Dios está siempre detrás, con Él, en Él. Y bueno, pues no vamos en nombre propio. Así lo hicieron los primeros discípulos del Señor, apóstoles también. Recordamos aquel primer milagro, por ejemplo, que en nombre de Dios realizan Pedro y Juan, ¿verdad? Cuando encuentran aquel paralítico que pide limosna, y ellos le dicen, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos medios materiales, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesucristo, ponte en pie. Y así sucede. Entonces, que esa sea como nuestra confianza, en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Dios, vamos en el nombre del Señor.
Y pues como pasó con Jesús, pues igualmente algunos nos abrirán las puertas, otros nos las cerrarán, pero finalmente si así trataron al maestro, bueno, pues no tendríamos que esperar más, ¿verdad? O sea, estamos continuando la misión del Señor, la misión de Jesús. Como vivió el maestro esta misión, tendríamos que estar dispuestos también nosotros de vivir esta misión. Bien, entonces algunos acercamientos exegéticos al texto, ¿verdad? De la significación de algunos elementos, de los números, de los lugares, etc. Vamos a pasar ahora a esta lectura contextual a partir de los núcleos temáticos, ¿verdad? De los núcleos temáticos. Y pues el primero, como hemos ido viendo, es el de la familia, el de la evangelización de la familia. Connie, ¿nos podrías ayudar por favor a leer los dos primeros párrafos del lado izquierdo? Con gusto, Marcia. Dice: el Jesús resucitado se manifiesta en su máxima plenitud el poder divino, hecho carne e historia humanas glorificadas, sobre aquel que ya antes se había manifestado la autoridad de Dios durante su ministerio en Galilea, en su enseñanza, sus curaciones, sus actos de perdón, su expulsión de demonios. Su actuación profética en el templo provocó una disputa acerca de su autoridad. El poder y la autoridad de Jesús como Hijo de Dios se revela en su resurrección. Es un poder y una autoridad como no hay ningún otro en el mundo, salvo aquel poder que todo ser humano puede empezar a experimentar y balbucear mucho antes que cualquier cosa, antes que la conciencia misma y del que siempre será un aprendiz. Es el poder del amor verdadero e incondicional, la quinta esencia del ser familia, porque ahora la familia divina se ha hecho familia humana, que encarnación, para hacer posible redención, que la familia humana empiece a formar parte de la familia divina, resurrección. Es el poder del amor, Dios es amor, es el poder de la verdad. La formación de la persona, de su mente y de su corazón, necesaria para la erradicación de la violencia, requiere instituciones que expresen y consoliden los valores de la paz. La institución más inmediata al ser humano es la familia. Ella es el núcleo natural y fundamental de la sociedad. ¿La madre? Sí. Muchas gracias. Y la versión del texto es esta. El resucitado se manifiesta como poderoso, ¿verdad? La resurrección es ya un signo del poder. Imagínense vencer a la muerte. Vencer a la muerte, esto es imposible para una persona, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, aquel que se manifiesta con sumo poder, dice, lo había manifestado ya en su vida ministerial, cuando curaba, cuando perdonaba, cuando expulsaba demonios, pero ahora en el momento lo manifiesta con su resurrección. Es la obra, digamos, la manifestación máxima del poder de Jesucristo, la resurrección. Y este poder, ¿verdad?, que es el poder máximo, se manifiesta como un poder amoroso, un poder movido por el amor. Y Dios en este poder de amor que quiere salvar, esta guía divina, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, quieren hacerse cercanos, y a través de la encarnación se hacen familia humana. O sea, Cristo se encarna, se hace cercano para hacer posible, a partir de la redención, de la muerte y resurrección de Jesús, que nosotros, seres humanos, formemos parte de la familia divina, en comunión con la Trinidad. Ha dicho Ireneo, ¿verdad? Admirable intercambio. Dios se ha hecho
son para que el hombre pueda ser Dios o pueda elevarse a la comunión con Dios. Entonces, admirable intercambio, en efecto. Dios se ha hecho carne y desde ahí nos ha elevado para estar con Él. Ahora, este Dios familia, ¿verdad?, que se ha encarnado y que quiere llevarnos también a formar parte de esa familia divina, pues de alguna manera, como hemos también dicho, se vale de mediaciones para lograr este propósito. Una de las mediaciones más bellas que nos pueden hacer sentir el amor de Dios en esta vida es la familia. Una familia, obviamente, pues llena de el amor de Dios, de los valores del Evangelio. Dice, la institución más inmediata es la familia. Y por eso tan importante la formación de agentes para fortalecer también la familia. Y sabemos que el fortalecimiento de la institución familiar pues requiere muchos ámbitos, ¿verdad? Tocar muchos flancos. Tanto podemos decir la ayuda espiritual, la formación catequética, como también, dice, auxilios psicopedagógicos, médicos, asistentes sociales, abogados, sociólogos, sexólogos, consejería. O sea, dice, todos estos profesionales pueden ayudar a que la familia sea realmente signo de Dios entre nosotros, es decir, familia integrada, familia amorosa, familia donde se encuentra un consuelo, un apoyo en los momentos difíciles, porque como hemos dicho, pues la familia es el núcleo básico de la sociedad. En el proyecto de Dios, la familia tiene la misión de dar vida, de acogerla, cuidarla, protegerla, promoverla, desde su concepción hasta su ocaso natural. Y desde aquí ya encontramos los desafíos, ¿verdad? Los retos. ¿Por qué evangelizar? Pues porque este es un proyecto de Dios, la familia, que no se está llevando a cabo de la mejor manera. Está siendo muy atacada, y dice aquí, desde el principio, desde la concepción y hasta los momentos finales. El aborto, por ejemplo, pues es obviamente un ataque directo a la constitución de las familias, que fíjense cómo se truecan, se cambian los roles cuando los papás, que deberían ser los primeros protectores de un nuevo ser, de uno de sus hijos, pues se pueden llegar a convertir en sus verdugos. Los que deberían proteger asesinan. Qué duro, ¿no? O sea, esto nos revela que realmente hay decíamos, trocarse de los valores. No comprendemos que esta institución familiar, los padres de familia, empezando por ellos, habrían de ser los primeros promotores, protectores de la vida. ¿Y qué decir del ocaso, de los últimos momentos, verdad? Igual en esta cultura de muerte, pues la promoción de la eutanasia, que es la muerte asistida, que a veces la tratan de como disfrazar con palabras bonitas, ¿verdad? De decir, es que la persona decidió el fin de su vida. Pero en realidad, ¿por qué una persona anciana o enferma elegiría esto, morir voluntariamente? Pues porque no se siente cuidada, porque quizás se siente un estorbo, porque no tiene los medios suficientes para subsistir, en fin. Entonces, más bien, cuando una persona anciana o enferma crónica elige este tema de la eutanasia, por ejemplo, pues más bien tendría que cuestionarnos como sociedad y como familias, porque significa que no les estamos brindando un espacio de apoyo y de ayuda adecuada.
dice este documento, ¿verdad? Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Dice, estamos convencidos de que el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Es decir, si la pareja, si los esposos están bien, viven en prosperidad en todos los ámbitos, no solo económica, o sea, en armonía, si la familia vive también en este horizonte de prosperidad, dice, la familia humana, la sociedad humana crecerá, ¿verdad? Estará mejor. ¿Sí, Taide? Hermana, buena tarde para todos. Yo nada más aquí quiero hacer una contribución a lo mejor a lo que estás diciendo acerca de las familias. Yo creo que como iglesia nos tendríamos que abrir como a la familia desde otras realidades. Porque a veces desde la misma cuando tengo dos yo no sé, entonces a veces es muy difícil como abordar el tema desde el hecho de ser madre soltera. A veces en la misma iglesia etiquetas que son dolorosas para una madre, que alguien pues no asumió un papel, un rol y pues te dejó ahí con los hijos, ¿no? Siento que a veces la situación es difícil y creo que a veces es muy difícil dar una respuesta coherente desde tu ser de bautizado, ¿no? Alguna vez en la familia, mi familia es una familia muy grande, otra de mis primas también se embarazó y ella tenía la idea de abortar. Y ella decía que es que en su casa, como somos muy católicos, como que el hecho de que ella saliera embarazada fue como que, el boom, o sea, porque esperaban todo, es otra cosa de ella. Y a veces, dentro de la familia que es católica, y no sentir el acogimiento, ella pensó en abortar. Entonces siento que aquí tenemos un reto muy grande y muy fuerte, porque a veces nosotros mismos etiquetamos desde nuestro ser católicos y justificamos, porque soy católico y eso no está permitido por Dios. Y a veces las circunstancias de manera como que la llevan a una a decir, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de verdad para la madre es, desde mi experiencia, lo quiero compartir, es muy difícil vivirlo. Y siento que en la iglesia debemos de ser compasivos y misericordiosos en todos los sentidos. Y si una hija o un hijo sale con esta situación, en lugar de juzgarlo, decir eso está mal, pues lo acojo, lo comprendo y vemos la manera de ayudarle para evitar, porque a veces nosotros mismos como que podemos ser el fermento para que esa muerte de un bebé suceda. Sí, entonces sí quería compartirlo porque creo que es algo que es común en nuestra sociedad y que debemos como de ir viendo cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a vivir y qué vamos a hacer desde nuestras propias experiencias y desde nuestra propia desde nuestro propio vivimiento, Señor Jesús. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo lo vivimos? Sí, Taide, muchas gracias. Sí, yo creo que es una necesidad, ¿verdad? Cuestionarnos también en esta promoción que deseamos hacer del proyecto de Dios, que es salvación, que es plenitud, pues cómo lo estamos realizando. Y yo creo que el gran modelo de atención al necesitado
es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús delante de aquellos que eran los excluidos o los que eran pues más fácilmente juzgados por la sociedad? Pues Jesús los ha recibido con amor. Recuerda, ahorita que te escuchaba, pensaba en la mujer pecadora a la que persiguen para matarla, y Jesús con mucha serenidad mira a los que llevaban las piedras para pues lanzárselas y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues dice: nadie lo hizo, ¿verdad? Al final dice, empezando por los más viejos, soltaron sus piedras, ¿no? Porque y me parece que las palabras de Jesús son muy pues muy iluminadoras. El Señor le dice a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ya no están. Yo tampoco te condeno. Ve y no vuelvas a pecar. Es decir, el primer paso, digamos, ahí notamos la pedagogía de Jesús. El primer paso para acoger a una persona, sobre todo a alguien que está pues quizá no es en una situación irregular o no común, ¿verdad? O que para nosotros es malta. El primer paso no es juzgar. El primer paso es acoger, es recibir con misericordia, y en un segundo momento, ya cuando esa persona se ha sentido querida, protegida, ahora sí podemos quizá decir: mira, ¿cómo puedes hacer para que tu vida sea pues una vida más conforme a Jesús, conforme al Evangelio, y hacerle como este proceso, digamos, de corrección o demás, ¿no? Pero el primer momento no es un juicio, el primer momento es recibir a la persona, entender sus circunstancias, ponernos en sus zapatos, tener las actitudes del Señor, finalmente, ¿verdad? Entonces creo que esta opinión que comentas es valiosa, es muy valiosa, Taide, gracias. Bien, entonces estamos llamados a proteger la familia, como hemos comentado, y lo comentaba Taide, estas expresiones también de personas que están deseando vivir en una comunidad en donde reciban apoyo, amor. Y bueno, también ahí tendríamos que tener una palabra para ellos, ¿verdad? Toda persona que está en búsqueda de un espacio donde se sienta querido, recibido. Todos necesitamos, somos seres sociales, ¿verdad? Todos necesitamos vivir así, con el apoyo de otras personas. Y creo que los documentos y las enseñanzas magisteriales más recientes, sea del Papa Benedicto, el Papa Francisco, el Papa León, pues van en este sentido, ¿verdad? De recibir a todos como Jesús lo habría hecho. Entonces, bueno, aquí nos recuerda también el proyecto global de pastoral y los documentos eclesiales. Dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona. Gracias a este encuentro podemos vivir en el amor, en la amistad con Dios. De esta vida divina, de su encarnación, su vida y su muerte, su resurrección, del envío de su Espíritu, nace la certeza de su compromiso con nosotros. Podemos estar seguros de que Dios se ha comprometido con la humanidad. Y cuando decimos humanidad, no decimos solo una masa informe. Decimos: Dios se ha comprometido con cada uno, contigo, conmigo, con cada uno. Su persona, Dios mismo en Jesucristo, es el sí de Dios a los hombres. El sí de Dios a los hombres. Y Dios quiere llegar a todas las familias a través nuestro. Y estos retos pues cada vez van a ser también más fuertes, decíamos, en un mundo en donde se ataca tanto la familia. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para acoger, decíamos, velar, cuidar
enseñar el mensaje de Jesús para que estas familias sean núcleos de perdón, de reconciliación, de enseñanza, decíamos, de los valores, y bueno, para caminar juntos. Bien, vamos a acercarnos al texto desde el segundo núcleo temático, que es el del tejido social. Hemos visto primero el de la evangelización, ahora el del tejido social. Silvia, ¿nos podrías ayudar a leer, por favor? Voy a leer los 3 párrafos de la parte izquierda, por favor. Sí, con gusto. Temático, tejido social. Con su afirmación de autoridad a escala universal, el Señor resucitado, el Hijo del Hombre glorioso, transmite a sus discípulos su misión y objetivo: reunir a las ovejas perdidas para llevar a cabo aquello para lo que había sido escogido Israel: ser pueblo, alianza y luz de las naciones. Ahora han de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Viviendo como hijos del Padre Celestial, atraerán a otros a la alianza con Dios. Serán una luz hacia la que serán atraídas todas las naciones. Cumplir esta misión universal anunciada en Isaías 40:66 había sido la meta de Jesús desde el principio. La mentira produce tiniebla y división. La verdad produce luz y comunión. Un tejido social basado en la mentira, el engaño y la fantasía egoísta de desfilar. Dios en Cristo no redime solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Las comunidades eclesiales portaron el mensaje de Jesucristo y reunidas en el Espíritu Santo en torno a Él, resucitadas. Se proponen como lugares de comunión, testimonio y misión, y como fermento de redención y de transformación de las relaciones sociales. La predicación del Evangelio de Jesús induce a los discípulos a anticipar el futuro renovando las relaciones recíprocas. Gracias, Silvia. Fíjense, una vez más, ¿verdad? Recurrimos al elemento de las primeras palabras de Jesús ahí en el monte. Dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y desde este poder que le viene del Padre, nos da una misión, ¿verdad? Un objetivo: reunir a las ovejas que están dispersas. Y bueno, lo haremos a través del anuncio y del testimonio. ¿Por qué la urgencia, queridos hermanos? ¿Por qué la urgencia de ir a evangelizar? ¿Por qué el Señor, al subir al cielo, antes de ascender al Padre, nos da esta orden: vayan y prediquen, vayan y bauticen? Y fíjense que, no obstante que la obra social es sumamente benéfica, las últimas palabras del Señor no han sido vayan, y ahorita lo explico, ¿no? Vayan y den comida a los pobres, vayan y atiendan a los enfermos, vayan y enseñen ciencias, por ejemplo. Y decimos, fíjense, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Vayan y prediquen, vayan y bauticen, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron estas sus últimas palabras? Porque el Señor sabe que cuando el Evangelio llega a la vida, las obras sociales se dan como consecuencia lógica. Un corazón, tocado por Dios, por el Evangelio, quiere compartir aquello. ¿Cómo comparte ese amor de Dios que ha llegado a su vida?
lo comparte en la obra social, lo comparte ayudando al enfermo, lo comparte ayudando al pobre, lo comparte enseñando al que no sabe. Es decir, toda la obra social ha de ser como esta consecuencia lógica de sentirnos amados por Dios. El amor tiende a contagiarse, a salir de uno mismo. Y esto yo creo que lo vemos hasta en nuestras relaciones humanas, ¿verdad? O sea, cuando tú amas a alguien, no esperas a que él te diga, necesito esto. Uno está pendiente, ¿no? La mamá que ama a sus hijos, el esposo que ama a la esposa, viceversa, la esposa que ama al esposo, la comunidad que quiere, que ama al padre, el sacerdote que ama a su comunidad. Digamos que este amor, cuando lo tenemos, pues espontáneamente nos lleva a actos de servicio con los demás, a estar pendientes de sus necesidades. Cuando tú quieres a una persona, cuando hay amor en tu vida, nace como algo, decíamos, como espontáneo. Un poco lo que dice Santiago, ¿no? En el apóstol Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, mi fe es tan auténtica, el amor que hay en mí es tan fuerte, porque viene de Dios, que se va a notar en mis obras, se va a ver en mis obras. Y por eso, fíjense, estamos hablando del tejido social, o sea, de cómo mejorar la sociedad en la que estamos. Todos estos elementos que hemos analizado al inicio, de hechos sociales que son un desafío para nosotros, cómo sanear estos problemas, ¿sí? Que son de día a día. Familias desintegradas, vicios, violencia. Y aquí el texto de Mateo nos da una clave, nos dice, cuando nosotros llevamos el Evangelio, cuando predicamos a Jesucristo, estamos también colaborando en esta reconstrucción del tejido social. Porque si Dios, el Dios Trinidad, llega a un corazón, llega a un hogar, va a desencadenar, podemos decir, una cadena de bienestar, de bondad, que va a impactar en lo social, va a impactar en la ayuda que podemos brindar a los necesitados, decíamos, a los pobres, enfermos, a los presos. Entonces, ¿qué hay que presentar en nosotros? Pues el amor y la experiencia de Dios, para que desde ahí realicemos el bien. El altruismo, como una especie de actitud de hacer el bien a los otros, el altruismo no es algo malo, obviamente es algo bueno, ¿verdad? O sea, alguien que gusta de hacer el bien a los demás. Pero el creyente ha de ser más que una persona altruista, ha de ser, decíamos, un discípulo que intenta vivir como Jesús y que encuentra su fuerza y su capacidad de ser generoso, sea en su tiempo, en sus bienes, en Jesucristo. Ahí encuentra su motivación para hacer ese bien. La fuerza interior del Espíritu en él le lleva entonces a involucrarse en obras que ayuden a detener la violencia, como comentábamos en uno de los días anteriores, involucrarse en el tema económico, político de nuestra comunidad. Pero cuando es una persona creyente, encuentra, me parece, que muchos más motivos y fuerzas para ir adelante. Porque el que lo hace, decíamos, solo por ayudar o incluso por conveniencia, ayudo por conveniencia, porque me toman la foto para que se den cuenta que yo hago, tarde que temprano esa persona se va a cansar de hacer el bien. Porque si busca, por ejemplo, aparecer, si busca aparentar, si busca la foto, pues el día que no haya foto, el día que no haya reconocimiento, pues va a dejar de hacer ese bien. Entonces, o el altruista, ¿verdad? Puede ser que un día simplemente se canse, o un día pues no tenga para ayudar y dirá, pues ya no ayudaré. En cambio, el creyente dice, bueno, hoy no tengo una moneda que darte, pero
aquí estoy para acompañarte, para consolarte, para apoyarte en un momento difícil que tienes. Entonces, bueno, hemos de ser constructores de paz, de reconciliación. Las personas y las familias no viven aisladas, viven en comunidad, compartiendo con otras familias y personas no solo el tiempo, sino también el espacio. La vida comunitaria es el escenario concreto de la sociabilidad. En ella se forja y se fortalece el tejido social. Entonces también esto es muy relevante, ¿no? Si nosotros aprendemos del Evangelio y movidos por el Espíritu a hacer comunidad, no solo a estar juntos, a hacer comunidad, podremos también fortalecer el tejido social. ¿Y cómo se logra hacer comunidad? Pues compartiendo el tiempo, la vida, las preocupaciones. Eso genera vínculos entre nosotros. Si yo preguntara, no sé, de los que estamos aquí en el grupo, ¿verdad? ¿Con quién te sientes más vinculado? Pues probablemente con quien has convivido un poco más. Y tal vez alguien incluso podría decir, no, pues la verdad es que con nadie, pues no he convivido con nadie, no me ha tocado, no. Bueno, pues esa puede ser una buena ocasión para decir, pues generar encuentros, ¿no? Momentos en donde podamos encontrarnos entre nosotros. Porque así no solo estaremos juntos en un proyecto, sino que seremos una comunidad que se apoya, se consuela, se ayuda. Y esta es también creo que una fortaleza que necesitamos trabajar en la Iglesia Católica, porque cuando nosotros vamos al Evangelio, encontramos al Evangelio, y obviamente me estoy refiriendo así al mensaje del Señor en las primeras comunidades, encontramos que lo que hacía fuertes a estos grupos eran su vida común. Hechos de los Apóstoles nos dice en el capítulo 2 cómo vivía esta primera comunidad. Y una de las expresiones que hacían los que estaban cerca de ellos era, mira cómo se aman. Y esto les admiraba, y esto pues como que les invitaba a acercarse a ellos, aunque no eran creyentes. O sea, ellos veían a los cristianos vivir en comunidad y decían, oye, qué bonito viven. Entonces, esto es fortaleza. ¿Y por qué digo que en la Iglesia Católica? Porque curiosamente supongo que allá en sus comunidades también hay hermanos no católicos. Seguramente habrá, ¿verdad?, alguna iglesia protestante, evangélica, en alguna de sus comunidades. Y un punto que ellos suelen trabajar mucho, quizá porque son pocos, es eso, el elemento comunitario, el elemento comunional. Y yo creo que eso hace también que muchos no muchos, pero que algunos se acerquen buscando un apoyo en ese sentido de identidad comunitaria, de apoyo. Para algunos incluso suele ser estrategia también, o sea, de decir, te vamos a apoyar ahorita que tú necesitas, por ejemplo, económicamente, o buscándote un trabajo, algo, ¿verdad? O sea, atendiendo una necesidad que tú tienes para que después te unas a nosotros como grupo. Pero esto de suyo no es algo malo. O sea, el hecho de decir vamos a ayudarnos porque este hermano, esta hermana está en necesidad, pero ¿cómo vamos a ayudarnos si ni sabemos que una persona está enferma, que otra tal vez perdió su trabajo, que otra persona perdió un familiar cercano y está sufriendo mucho? Tal vez no estamos ni enterados, empezando por eso, ¿verdad? Menos cómo vamos a ayudar. Creo que ese tipo de actitudes tendríamos que mejorarlas, trabajarlas mejor en el seno de nuestras comunidades católicas. Quizá como estamos muy estructurados a la participación a veces masiva no digo 5,000, o sea, digo 100 personas, 80 personas en una misa,
o en un retiro, pues como que nos habituamos, ¿no? A que pues somos muchos o todavía somos en la diócesis de Matehuala, pues la mayoría somos católicos, ¿no? Pero quizá eso no nos permite valorar y disfrutar también de esas pequeñas actitudes, decíamos, de vida común, de comunidades pequeñas. Entonces, bueno, una invitación podría ser a que ustedes como agentes de pastoral, por ejemplo, en algún momento, pues podrían tener una convivencia para hacer lazos, para hacer vínculos, para conocerse. Y de esa manera hacer la experiencia, decíamos, de familia de Dios y también ayudar a otros a que vayan integrándose a esa familia de Dios. Recuerdo muy bien, yo les platicaba un poquito, ¿no? de que mi conversión fue una conversión adulta. Y yo recuerdo muy bien, yo era muy escéptica porque pues ya en la preparatoria te meten muchas ideas, ¿no? Sobre la religión y todo eso. Entonces estaba muy alejada de la iglesia y de Dios. Pero una cosa que me llamó mucho la atención cuando mi amiga me invitó hasta que fui a un retiro, pues no fue tanto lo religioso. O sea, obviamente pues, si algo experimentas, pero en general no me atrajo tanto el elemento así francamente religioso, sino la comunidad, o sea, el grupo de jóvenes que se reunían semana a semana, pues para meditar, pero también para convivir, para prepararse, para hacer obras sociales. Íbamos a visitar un orfanatorio, preparábamos obras de teatro, y esa convivencia digamos sana, alegre, a mí fue lo que me atrajo, o sea, más que lo religioso. Ya después, obviamente, pues ya vino el proceso de maduración de la fe, pero la primera experiencia fue esa, sentirme como integrada en una comunidad de jóvenes que viven sanamente y que son jóvenes alegres, que también conviven como jóvenes, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser un plus también para nuestras comunidades, trabajar en ello. Miren, el día de hoy no vamos a hacer el receso porque vamos a terminar antes, ¿sí? A las 6:50 vamos a concluir la sesión de hoy. Me comentaba el padre Antonio que tengo un compromiso a las 7, pero por eso nos vamos ahorita ya con el siguiente punto y con eso cerramos. ¿Les parece? Ahorita, para que no extrañen su receso. Bien. El tercer núcleo temático al que se nos invita a reflexionar es el compromiso bautismal, ¿verdad? El texto de Mateo a la luz de este núcleo temático. Entonces, bueno, pues vamos a acercarnos también a él. Oscar, ¿podrías ayudarnos en la lectura, Oscar Reina? Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente sería la columna de la izquierda, por favor, los 3 párrafos. Núcleo temático, compromiso bautismal. Literalmente, bautizar significa transformar. De bautizar, solo se había hablado respecto al bautismo de Juan, simbólico de purificación y renovación. Pero ahora se convertirá en un acto de compromiso para todos, de regeneración como hijos de Dios. Significa entrar en una vida de relación renovada con el Padre, revelado a través del Hijo, y quedar lleno del Espíritu Santo. Esta relación con las 3 personas de la familia divina, trinitaria, conlleva una vida de transformación que abarca no solo esta vida humana y terrena, con todos y cada uno de sus momentos, sino que proyecta a seguirnos transformando eternamente.
Por eso, el bautismo cristiano no puede reducirse a un rito iniciático que se olvida y nos deja siempre del mismo tamaño, sino que ha de ser un proceso constante de crecimiento y transformación en el amor trinitario, que, además, nunca puede ser aislado e individual, solo puede darse en la comunión eclesial, postrarse delante de Él, y cómo dejar que Jesucristo renueve nuestro ser bautismal. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que le hace infalible e incredento. Esto significa que cuando cree no se equivoca. Aunque no encuentre palabras para explicar su fe, el Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación, como parte de su misterio de amor hacia la humanidad. Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe. El sensus fide que nos ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. Gracias, Oscar. Y bueno, recordamos el texto de Mateo, hace un énfasis específico en el bautismo, ¿verdad? Dice, vayan, prediquen y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay una invitación al bautismo y esto refleja que ya para cuando se escribe el Evangelio de San Mateo ya hay una conciencia muy clara de este mandato de Jesús, que bautizar no es solamente un acto proselitista. El proselitismo es quiero que muchos se unan a mí, quiero que nuestro grupo crezca, y para eso hago proselitismo, es decir, convenzo a otros para que nosotros seamos más. No, el cristianismo no es un proselitismo, no es vamos por los otros para que seamos más, para que nos engrandezcamos. No, el acto de evangelizar es un acto de amor, de contagio, de testimonio, y el bautismo que Jesús nos invita a vivir y a compartir con otros, tiene como finalidad ayudarnos a ser conscientes de nuestra condición filial, de hijos. Jesús quiere que seamos regenerados por la fuerza del Espíritu Santo, porque esto nos hace ser hijos como Él es hijo. ¿Se acuerdan de Pablo? San Pablo enseña y dice, solo quien tiene el Espíritu Santo es capaz de decir, Abba, Padre. Entonces, Jesús quiere esto, que todos y cada uno de los seres humanos pudiéramos hacer esa experiencia de sentirnos hijos, que podamos decir a Dios, papá, que sintamos el abrazo del Padre, que sintamos el amor que viene del mismo, de Jesús, que es su Espíritu. Entonces, es lo que quiere el Señor. ¿Por qué dice vayan y bauticen? No porque dice vayan y hagan adeptos. No, es como que vayan y enséñenles que ellos también son hijos del Padre y que por el bautismo pueden ser renovados interiormente. Esta relación con la Trinidad, dice, conlleva una transformación. El verbo baptizein significa sumergir, ¿verdad? Sumergir. Pero ¿qué era lo que significaba este gesto de sumergir o después ya, como se realiza el bautismo casi siempre es derramando agua, ¿no? Significa transformación. San Pablo nos lo recuerda en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, que el bautismo es regeneración, es como volver a nacer. En el tema existencial, moral, ¿verdad? O sea, como una nueva vida. El bautismo es un rito de iniciación, pero que pretende, pues, que iniciemos
una vida diferente, una vida nueva. Y dice, el bautismo nos da estas herramientas, nos fortalece en la fe, esta infalibilidad en la creencia, ¿verdad? Por el Espíritu podemos captar la verdad que viene de Dios, podemos tener, dice, este instinto de la fe que nos enseña a vivir, como dirían los libros sapienciales, a saber vivir. ¿Quién es sabio? Dirían los libros sapienciales del Antiguo Testamento. ¿Quién es el sabio? El que sabe vivir. Y otro más dirá, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o sea, el respeto, la reverencia, el amor a Dios. Quien vive desde Dios puede adquirir sabiduría, es decir, puede aprender a vivir feliz, aprender a vivir bien. Y ese es el propósito también del bautismo, que recibamos el Espíritu de la verdad que nos conduce a la verdad de Dios, que nos enseña cómo vivir. Y bueno, pues a partir de este bautismo cada cristiano está llamado a ser protagonista, a ser discípulo misionero, a ser protagonista de la evangelización. Y a partir del Concilio Vaticano II, que decíamos concluyó en 1965 y ya pues a partir de ahí se empezó a difundir, ¿verdad?, el mensaje del concilio. Cada bautizado es un protagonista. Por muchos años, decíamos, antes del concilio, los bautizados laicos eran agentes muy pasivos, o sea, solo les tocaba, digamos, asistir al rito litúrgico y recibir de los sacerdotes o de los clérigos enseñanzas, sacramentos, en fin, ¿verdad? O sea, no había como una invitación a que los laicos fueran también misioneros. En cambio, a partir del concilio, pues esto da un giro importante y el concilio nos dirá en la Constitución Lumen Gentium que todo bautizado posee una dignidad de hijo y tiene el deber y el derecho de evangelizar. Entonces, es nuestra consigna, ser fermento, ser sal, ser luz. Y por algo decíamos, Jesús nos ha dicho, vayan y bauticen. No como decíamos en un afán proselitista, sino como quien quiere que todos y cada uno de los seres humanos aprendan y vivan y sepan lo que es vivir como un hijo de Dios. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Y no sé si todos tienen el plan de pastoral, o sea, lo tienen como un documento ahí en sus dispositivos. Si no, igual se los paso, ¿verdad? Para que lo tengan, porque como ven, pues faltaron dos acercamientos. Voy a subirlo aquí por si alguien no lo tiene, que lo puedan tener y que por favor puedan leer esos dos apartados que faltan. Algunos lo tienen impreso, eso es también muy didáctico, ¿verdad? Pueden subrayar, pueden tomar notas ahí al pie. Si alguien no lo tiene impreso, aquí está digital, pero si lo pueden imprimir, pues también podría ayudar, ¿verdad? Decíamos, porque puede ser ahí también pues un recurso tomar nota o subrayar algo. Y también quisiera encomendarles un pequeño trabajo que es la lectura del Evangelii Gaudium, para que en todo caso ya lo puedan tener ustedes en su dispositivo. Si quiero tomar, a ver, entonces se los paso. Vamos a irlo leyendo en el transcurso de algunas sesiones. Entonces,
de inicio les pediría por favor que lean la introducción y el capítulo 1. ¿Sí? La introducción y el capítulo 1. ¿Qué vamos a hacer a partir de esta lectura? Del PDP no, solo es lectura y de los puntos que nos faltaban, ¿no? Ahorita, del PDP. De eso no hay que hacer ningún trabajo ni nada. Pero de la lectura de Evangelii Gaudium, ¿verdad? Ese documento que les acabo de pasar en el chat, sí hay que elaborar una pequeña síntesis, más bien como comentario personal de ustedes, de 10 a 15 líneas, de 10 a 15 renglones. O sea, a partir de la lectura no es un resumen, no es una síntesis, sino un comentario. O sea, decir, yo leí la introducción y el primer capítulo y qué luces obtengo de esa lectura. Entonces, un comentario breve de 10 a 15 renglones de su comentario sobre introducción y capítulo 1 de Evangelii Gaudium. O la ley del Evangelio. ¿Cuánto lo lectura mucho? Y bueno, pues ya nada más elaboren por favor su comentario. Y ahora, ¿dónde lo vamos a descargar? Voy a ver si ya es posible para nosotros acceder a la plataforma de la universidad. Si es así, si todavía no podemos acceder, pues ya en el WhatsApp les voy a pedir que me lo envíen a mi WhatsApp. O ya le pregunté al padre Antonio si lo aviso mañana, dónde es más conveniente. Y lo ideal sería en la plataforma, pero vamos a ver si ya está habilitada. Entonces, bueno, de aquí al lunes, ¿verdad? Ustedes, por favor, lean entonces introducción y capítulo 1, ¿sí? De Evangelii Gaudium, hacer un comentario y ya ese será uno de los primeros ejercicios de evidencia de aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias por conectarse, ¿verdad? Como todos estos días. Y nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana. Entonces, bueno, miren, les parece, creo que en el tema de la oración, no sé si ya no les recordé. Pero entonces mañana sería Angélica López de inicio, por favor, y María Emma para concluir, ¿sí? Angélica de inicio y Emma para terminar. Bueno, pues nos encomendamos hoy a la Virgen del Carmen, el 16 de julio, que la Virgen nos acompañe. Rezamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos. Buenas noches.